Bueno, les pregunto si pueden visualizar la imagen y si el audio ya se escucha de manera distinta. Sí se mira y se escucha mejor, licenciado. Ok, perfecto. Bueno, entonces que esa podría ser una medida para que podamos escuchar mejor. Bueno, entonces vamos a continuar. De igual manera, ustedes tienen el material ahí a su alcance y yo les hice una vez la aclaración que la virtual pues íbamos a usar un poco, o nos íbamos a ayudar un poco más de las diapositivas. Bueno, entonces resulta que en la clase anterior estábamos abordando cuáles eran esos orígenes o cuál era ese pensamiento que tenían los filósofos presocráticos en cuanto a conocer cuál era la sustancia primaria, cuál era esa sustancia originaria que hizo nacer o que hizo brotar todo lo que nosotros tenemos como universo, como cosmos, ¿verdad? Eso era lo que ellos intentaron explicar en algún momento. Entonces, vimos que se dieron pues algunos elementos que prácticamente para ellos eran fundamentales, entre ellos el agua, el aire y el fuego, el apirón, como decía Anaximandro, ¿verdad? Que prácticamente nosotros mencionamos que era una especie de Dios, una especie de porque no era agua, no era aire, no era fuego, no era ninguno de esos elementos. Entonces, posteriormente a esta etapa de Heráclito, quien recordemos frase muy importante, que todo era cambiante, que todo era dinámico, y les decía yo que en la actualidad seguimos con esa forma de vida, con esa inercia de vida, todo cambia, todo no se mantiene estático, sino que es dinámico, al igual que la sociedad y el derecho. Ahora entramos a abordar a otro filósofo presocrático, y él es Pitágoras. La filosofía de Pitágoras se desarrolla en una doble vertiente. ¿Eso qué significa? Que tiene, digamos, dos ejes fundamentales en los cuales descansa el pensamiento de Pitágoras. Por una parte, menciona un místico religioso y por otro, matemático científico. Entonces, ¿cuál era la idea de Pitágoras en cuanto a establecer la razón del mundo? ¿Cuáles eran esas reglas que daban origen a ese mundo? Pues en lo que respecta a la vertiente mística religiosa, el eje central está representado por la teoría de la transmigración de las almas. Hasta ahí lo vamos a dejar para que lo vayamos entendiendo de mejor manera. Entonces, ese, ese primer pensamiento, esa primer corriente que emana de Pitágoras, se basa en esa teoría de la transmigración de las almas. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué sucede? ¿Qué, qué era lo que él deseaba transmitir a través de esa teoría? Y pues ahorita que le demos lectura, pues vamos a encontrar que en algún momento de nuestra vida, ya sea en lo personal o en lo religioso, pues nos han indicado algunas ideas que tienen que ver con esto. ¿Y cuál era esa teoría o qué se fundamentaba? Que las almas eran entidades inmortales que se ven obligadas a permanecer en cuerpos, dándose sucesivamente, pasando de unos a otros durante un periodo de tiempo indeterminado. Bueno, ¿qué significa eso? Entonces, que digamos las almas están descansando en un cuerpo y que esas almas se reencarnaban, es decir, se iban trasladando, se iban transmitiendo de un cuerpo a otro. No indicaba un límite, sino que únicamente se decía que iban prácticamente dando estos saltos
de un cuerpo a otro, sucesivamente, pues hasta alcanzar un fin o alcanzar un propósito. Y según esta teoría, nos indica que ese proceso de reencarnaciones lo que provocaba o lo que tenía como propósito era que el alma se fuera depurando, es decir, todas aquellas cosas que no estaban bien para esa persona, pues se iban prácticamente pasando por un filtro hasta llegar a ser, digamos, almas renovadas o almas purificadas. Eso es lo que Pitágoras le denomina la purificación o la catarsis. ¿Han ustedes escuchado el término catarsis? Les pregunto. Sí, buenas tardes. ¿Algo? Sí, licenciado, es como desahogarse. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, licenciado, perdón. Ok. Solo licenciado, disculpe, No te pena, Magali. fíjese que estábamos un grupo de compañeros en otro link. No sé cuánto tiempo usted empezó y yo me di cuenta por la computadora, entré a otro y entré a este y le dije a los compañeros que mejor se metieran a este link. Ahí lo estuvimos esperando, pero no sé quién envió ese link. Sí, Lick, disculpe, también yo entré tarde porque yo estaba esperando en el otro link que habían mandado anteriormente. Sí, ¿saben cuál es el problema? Que, digamos, se genera una doble información porque yo les pedí el favor que el chat únicamente era para información de oficial, digamos, del curso. Y quien lo debe trasladar, pues puede ser uno de los auxiliares o mi persona. Entonces, lo que se generó acá es que alguien más, que seguramente no fue de una mala intención, sino que generó otro link que ya teníamos y eso fusión. Entonces yo que estoy esperando el link que sea proporcionado por uno de nosotros. Entonces, el chat que pues, pueden sería. Lastimosamente, por el tema de las licencias y todo, pues estamos utilizando la práctica que obviamente no la presta. Entonces, pues, programado un link o las sesiones durante todo el semestre, pero es por esa situación. Entonces, hagan el favor de reenviarles el último link y la persona que subió el anterior, si lo pudiera eliminar, fantástico. ¿Estamos? Sí, Gracias, licenciado, muy amable. Hace mucho empezó Licenciado, licenciado, muy buenas disculpe. tardes. Bueno, Licenciado, muy buenas tardes, licenciado. Fíjese que en otros, cuando estábamos en Héctor, presencia, perdón que usted iba a hablar. Héctor, no lo escucho. Gracias, Lick. Buenas tardes. Sí, usted estaba refiriéndose a la expresión de catarsis y es, en psicología, es externar todo lo que nos acontece, ya sea malo o sea bueno, ¿verdad? Entonces, cuando una persona hace catarsis, está pues externando todos sus pensamientos, ya sea de una manera positiva, cuando son cosas positivas, y de manera negativa, cuando tiene una carga negativa en su mente o emocionalmente. Gracias, Lick. Ok, excelente. Pues ambos puntos de vista son adecuados. El primero fue un poco más sencillo, que es la manera que nosotros tenemos con mayor facilidad. Y pues Héctor ya nos hizo una ampliación de ese término. Entonces, prácticamente lo que se trataba de explicar a través de esta teoría era que todas estas emociones
o todas esas acciones que de cierta manera iban cargando al alma en sí, pues al trasladarse de un cuerpo a otro, pues eso se iba quedando en el camino. Y entonces el propósito era esa famosa purificación, es decir, esa limpieza, esa depuración del alma, para que en el momento que esa alma quedara prácticamente limpia, pues regresara a su lugar de origen. Entonces, en eso se fundamentaba esta teoría de la transmigración de las almas, algo que, como les he dicho, lo hemos encontrado incluso en algunos pensamientos o en algunas doctrinas de otras culturas, de otro tipo de sociedad, esta situación de la reencarnación de las almas en distintos cuerpos. Bueno, pero esto era un tema como un poco más amplio, pues. El siguiente punto es el que, pues, me parece a mí bastante interesante, es el tema de lo matemático y lo científico. ¿Ustedes se recuerdan que en algún momento de nuestra vida estudiantil, ya sea en básicos o en diversificado, ustedes vieron algo que se refería a Pitágoras, ¿se recuerdan? ¿Alguien se recuerda de qué es? O cuando les menciono Pitágoras, ¿qué se les viene a su mente? Sí, el teorema de El Pitágoras. teorema de Pitágoras. Exacto, exacto. El teorema de Pitágoras es lo primero que se viene a la mente. Y bueno, entonces, ¿por qué encontramos este aporte de Pitágoras, digamos, en el mundo de lo matemático? Porque él indicaba en la otra vertiente que el origen de todas las cosas o el principio no era el agua, no era el aire, no era el fuego, no era el apeirón, sino que el principio de todas las cosas son los números. Entonces, si ustedes se preguntarán, bueno, Lick, pero yo no le hallo mucho sentido a lo que él dice o a lo que él nos está indicando en esa vertiente matemática científica. Pero cuando nosotros lo vemos así a simple vista, pues decimos, bueno, ¿cuál será la relación? ¿O cuál será una explicación más profunda respecto a esa postura? Y resulta que él lo que nos quería dar a entender o explicar es que todo lo que está en el mundo, todo lo que está en el universo, de cierta manera puede tener una medición. Y entonces, nosotros acá que tenemos contacto con objetos, con algunas cosas, pues sabemos en el mundo en el que nos movilizamos, casi que todo está sujeto a una numeración, ya sea por el volumen que tenga un objeto, ya sea por el peso que tenga un objeto, ya sea por el tamaño del objeto, etcétera. O sea, nosotros vivimos en un mundo donde estamos íntimamente relacionados con los números. Entonces, él decía que prácticamente los números eran el origen o eran la fuente de todo lo que existía. Y hay algo bien curioso que hace algunos días o algunas semanas me enteré. ¿Ustedes han escuchado del sistema binario? Sí, Lick, Sí, es Lick. el Sí. fundamento de la... Ujú. Perdón, Héctor, ¿podría repetir? Sí, el sistema binario es un sistema de ceros y unos en el cual se funda la computación o la memoria interna de la computadora desde sus inicios. Siempre fue con el sistema binario, es decir, binario significa 2,
es de ceros y unos. Una combinación de ceros y unos hace que lo que estamos haciendo ahorita virtual sea posible, ¿verdad? Todo lo que nosotros vemos está fundado en el sistema de ceros y unos, combinaciones de ceros y unos, que es lo más sencillo. De alguna manera lo procesa el cerebro de la computadora, y ese es el sistema en el cual trabaja la computadora. Exactamente. Entonces, son cuestiones con las que nosotros, digamos, nos relacionamos diariamente o las sentimos tan familiarizadas, tan comunes, pero que al final, pues, este famoso filósofo sí tenía bastante razón. Es decir, en el momento que yo les traslado una imagen, en el momento que yo les traslado un video de un dispositivo a otro, en el caso de Héctor que nos mencionaba un procesador o una computadora, si nosotros pudiéramos desintegrar o descomponer esa imagen, lo único que encontraríamos serían estas cifras, es decir, parece algo asombroso, pero sí es a través de este sistema binario que se dan a proyectar estas imágenes, os traslada informaciones. Entonces, sí es algo como, no sé si ustedes se recuerdan, hace algunos años que salió una película que se llamaba Matrix o Matrix, si lo quieren decir en otro idioma, y se recuerdan cómo funcionaba, había como unas corrientes de números y de códigos. Entonces, algo así funciona todo este tema de lo informático. Y entonces, eso, digamos, es una parte que estamos proyectando, pero como les digo, si nosotros nos vamos a la cotidianidad, vamos a encontrar que los números están en todos lados, o sea, sabemos que una fecha de nacimiento, que se refleja a través de números. Por supuesto, hay distintas formas de representar estos números, pero sí están con bastante claridad en todo lo que nosotros vivimos a diario. Usted va a comprar algo, necesita que se lo pesen, todo tiene un valor y todo es a través de los números. Entonces, ese es el aporte importante, digamos, de Pitágoras. Por aparte, pues, como les mencionaba, tenemos el tema ahí de las cuestiones algebraicas, cuestiones numéricas, de ecuaciones, esta cuestión de la aritmética y el espacio, etcétera, donde vimos esa famosa, el teorema de Pitágoras, recuerdo que así se denominaba. Entonces, eso es lo importante. Bueno, veamos al siguiente de los filósofos. Ya casi vamos terminando los presocráticos. Desde su surgimiento en el siglo VI a.C., con la escuela de Mileto, el pensamiento griego había intentado establecer un principio común. Arjé. ¿Qué significa ese arjé? Significa que eran esos elementos que daban origen a toda la existencia. Y en la anterior diapositiva también estaba mencionado estaba indicado este término, y se refiere también a esa sustancia que da origen a esa causal que origina todo. Bueno, a todos los seres de la naturaleza. Cabe la posibilidad de que al querer tratar el asunto desde una perspectiva racional, Parménides prescinde de la observación naturalista que había llevado a postular tal cual sustancia como arjé, el agua en tales, el aire en jóvenes, etcétera, ¿verdad? Se plantea más bien por la vía del intelecto, que es lo que tienen en común todos los seres humanos. Y lo que tienen todos en común, innegablemente, es la cualidad de ser. Los seres son, existen, hasta el punto que los seres que no son, no pueden considerarse seres. El ruido o la luz son seres. El silencio o la oscuridad no existe. Ausencia de ruido y de luz. Bueno, entonces, acá a este autor se le conoce como el padre de la ontología, y la ontología pues prácticamente es esa ciencia que estudia al ser.
Entonces acá me dirán ustedes, mire, Lick, pero ¿qué ciencia tiene esta situación del ser y el no ser? Y pues prácticamente si ustedes ven, hasta él refleja un par de ejemplos de cómo él entendió de esa manera lo que existía, es decir, lo que tenía una presencia y lo que no existía. Así de sencillo, decía él. Bueno, son seres los que existen y no son seres los que no existen. Entonces, esa era, digamos, su filosofía, ese era su pensamiento básico. Entonces, él dice que, por ejemplo, el ruido o la luz sí existen, es decir, sí tienen una presencia. Ahora, por contraste, digamos, o posición, tenemos a el silencio o la oscuridad, pero que estas dos entidades o estos dos conceptos no tienen existencia, sino que prácticamente son la ausencia de lo anterior. Entonces, el ruido sí existe, la luz sí existe. Ahora, ¿qué no existe? El silencio y la oscuridad. Eso era lo que él trató de explicar o de entender en ese tiempo. Y sobre todo que el intelecto o esa capacidad humana de entender las cosas prácticamente era lo que daba origen a las cosas, a entender cómo funcionaba ese mundo exterior. Sentado este principio, el ser es y el no ser no es, el resto de la primera parte de la teoría expone las consecuencias que en rigurosa lógica se derivan del mismo y que no son otra cosa que las propiedades del ser o de lo real, extraídas del análisis lógico del concepto mismo. Así, el ser o lo real es ingeniado, imperecedero y eterno. No puede proceder del no ser, pues el no ser no existe, ni disolverse en él por la misma razón. Entonces, si lo queremos entender más fácilmente, pues vayámonos con ese par de enunciados que el ser es lo que existe y el no ser es lo que no existe. El ser es uno, continuo y macizo. No puede estar dividido en varios seres, pues para ello debería estar separado por algo distinto de sí mismo, lo que implicaría de nuevo el no ser. El ser o lo real es idéntico a sí mismo en todas partes, pues únicamente el no ser, que no existe, podría crear discontinuidades en su seno. El ser o lo real, por último, es inmóvil e inmutable. No hay nada fuera de él en que pueda moverse ni puede cambiar y convertirse en una cosa distinta de lo que es decir, en no ser. Por este desarrollo, Parménides es considerado el fundador de la ontología, rama de la filosofía que tiene como objeto el estudio del ser en cuanto ser. Bueno, si lo vemos de esa manera, pues pareciera un trabalenguas, dirían, o una cruce de palabras, pero digamos la síntesis o la idea principal era que únicamente tiene presencia o tiene un valor, existe, y cuando esto no llena estas características, no llena estas cualidades, entonces prácticamente es inexistente o no es. Bueno, como les digo, es un poco complejo, pero entendámoslo de esa manera. Sí, por supuesto, les reitero que únicamente estamos reflejando algunas ideas principales. Estos filósofos profundizaron en más cuestiones, pero no vamos a profundizar en ellas, solo viendo algunas generalidades o algunas cuestiones que vale la pena resaltar. Zenón de Elea fue discípulo de Parménides. Juzgó que no existe ni la multiplicidad ni la unidad del ser, además de otras nociones canónicas.
Platón considera a Zenón más bien un experto en erística, de la palabra griega eris, disputa, un polemista, una especie de sofista. También se afirma que fue el inventor de la dialéctica, en el sentido que creó una técnica argumentativa para refutar a otros discursos mostrando sus contradicciones e inconsistencias. Bueno, aquí viene bien algo bien interesante que parece uso o realidad sí lo es cuando a decir que no existe la multiplicidad ni la unidad del ser. Bueno, ustedes se preguntarán, mire, Elixo, sí, lo otro estaba complicado, le estoy entendiendo menos. Entonces, Zenón lo que intenta explicar o lo que intenta trasladar a las personas que escuchaban sus ideas, escuchaban sus argumentos, es de que no pueden existir multiplicidad de objetos, si lo vemos de esta manera, es decir, no pueden existir varios objetos o no puede existir una pluralidad de objetos, es decir, no puede existir esa variedad. Y por el contrario, o como complemento, más bien dicho, como complemento a esa idea, dice que tampoco puede existir la unidad del ser. Entonces, ¿qué sucede acá? Si nosotros lo vemos, vamos a irnos nuevamente al ejemplo de la Tierra. ¿Se recuerdan que cuando explicaba cuál era ese elemento fundante de la Tierra? Pues les decía yo, figurémonos que hay un o sea, ok. Entonces, les decía que en esa representación, pues nosotros extraíamos ciertos elementos y de esa manera establecíamos nosotros lo esencial de ese elemento o lo fundamental de ese elemento. Entonces, les dije por un momento, bueno, quitemos el elemento agua o quitemos el elemento fuego, quitemos el elemento aire y veamos cómo funciona. ¿Será que lo podemos existir sin ese elemento? Bueno, entonces, ¿qué sucede en este caso? Poniendo ese mismo ejemplo. Primero me dice que no puede existir multiplicidad. ¿Eso qué significa? Que ese elemento tierra no puede tener varios elementos. A eso entendemos como la multiplicidad. Es un objeto, pero no puede tener varios elementos. Eso era lo que él defendía, eso era lo que él argumentaba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el complemento? Dice que tampoco esos elementos pueden tomarse como individuales. Es decir, no puedo tomar yo la tierra, no puedo tomar el agua, no puedo tomar el aire de manera individual o no puedo considerarlo de manera individual porque resulta que ese componente pertenece a un todo. Entonces, es ahí la idea que él menciona. Entonces, no puede existir la multiplicidad ni tampoco puede existir la unidad. Les menciono, un poco complejo este pensamiento, pero al final, pues eran las ideas que se tenía en esa época. Y pues nosotros en la actualidad vemos que sí, hay situaciones que se pueden desprender. Hay elementos que no se pueden desprender de otros elementos. Por ejemplo, decía que el ser humano, por ejemplo, no se puede desprender de lo que es el derecho, no se puede desprender a lo que son los fenómenos naturales, es decir, tienen una coexistencia, o el Estado, por ejemplo, si lo vemos
de una manera más política. O sea, todos estos elementos, pues en teoría son un todo, es decir, no puede existir esa unidad existiendo por separado, ni tampoco pueden existir esa multiplicidad de elementos porque, según Zenón de Lea, pues pertenecen a un único objeto. Bueno, les pregunto, ¿tenemos alguna duda al respecto con eso? ¿Me escuchan? Sí, licenciado, o sea que em, un elemento puede existir individual, pero también tiene que ser un todo, por así decirlo. O Exacto. Ajá. Mencióname otra vez, perdón, que no les escuché un poco entrecortado. sí, o sea que los elementos, por lo que le entendí, todos los elementos son un todo, pero no pueden existir, ¿cómo le dijera yo? Unido, por ejemplo, el agua y el fuego, ¿verdad? Algo así le entendí. Exacto, exacto. Cabalmente eso es lo que usted entendió, es totalmente acertado. Entonces, por eso él menciona esta idea, pero si nosotros la vemos a simple vista, pues cuesta entenderla, es decir, cuesta asimilarlo, porque él únicamente dice, no existe ni la multiplicidad ni la unidad del ser, pero es en el entendido de esos componentes. Y pues esa idea la puede aplicar a todo lo que existe. Bueno, entonces, ya superada esta situación, hay otra cuestión que también él menciona que es este punto de la erística o plemista. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes escuchan este término? ¿Con qué lo relacionan? Pues la verdad es que en nuestra actualidad casi no se escuchan ese tipo de términos. Una especie de sofista, indica él. Bueno, estos sofistas prácticamente en esa época de la antigüedad, lo que hacían era educar o profesionalizar a cierta persona para que pudiera tener argumentos bien definidos, argumentos bien elaborados, argumentos que tenían, digamos, un orden coherente y que de esa manera expusieran, por ejemplo, ante algún tribuno, ante alguna autoridad, o en el caso de que estuviera dilucidando alguna situación, pues ellos eran los que explicaban o formaban a las personas para que ellos pudieran explicar de mejor manera, pues alguna idea, algún argumento, alguna teoría, alguna tesis. Entonces, dice, también se afirma que fue el inventor de la dialéctica. Entonces, ¿por qué la dialéctica? Porque prácticamente la dialéctica se configuraba en esa ciencia que permitía a las personas realizar discursos lógicos, es decir, discursos con argumentos coherentes, discursos consistentes. Y esa técnica, dice, se trata de refutar a otros discursos, mostrando sus contradicciones e inconsistencias lógicas. Entonces, prácticamente él también generó ese aporte en el tema dialéctico de educar a las personas que me imagino yo que eran sus discípulos o que eran sus estudiantes y les enseñaba cómo argumentar correctamente. Y esto lo vamos a ver más adelante también con Aristóteles, que ya él es el fundador de lo que es la lógica, y nosotros en el tercer semestre creo que llevamos esa clase de lógica y pues enseñaban cómo realizar ciertos silogismos, ciertos enunciados, de manera que fueran consistentes, ¿verdad? Para que en el momento que se llegara a una inferencia o a una conclusión,
pues fuera válido o fuera aceptable, ¿verdad? Fuera verdadero. Entonces, pero eso ya es desde el punto de vista lógico. Acá únicamente él enseñó porque él fue previo a... Aquí estamos todavía en la etapa presocrática, es decir, acá ya es el último de estos filósofos. Entonces ya vimos a Tales, a Anaximandro, a Anaxímenes, Heráclito, Pitágoras, Parménides, y el último que es Zenón de Elea. Entonces, ¿cuáles son los últimos aportes de él? Bueno, el tema de la que no existe la multiplicidad ni la unidad del ser, y también esa forma de argumentar buscando defectos o buscando errores o falencias en los argumentos de otros, y de esa manera pues hacer verdadera una teoría o alguna argumentación. Esto siempre dentro del tema dialéctico. Entonces, esa podría ser una pregunta de examen, ¿verdad? ¿Quién es el inventor de la dialéctica? Entonces, ustedes ya saben que es Zenón de Elea. ¿Y en qué consistía la dialéctica? Puedo ponerles ahí y ustedes pueden indicar que era una técnica argumentativa para refutar a otros discursos mostrando sus contradicciones y sus inconsistencias. Bueno, entonces les pregunto, voy a dejar de presentar en este momento, vamos a ver si, esperemos que no se corte la señal. Les pregunto, ¿tenemos alguna duda con respecto a eso? Lo que hemos visto, todos son presocráticos y de cierta manera sí son un poco aburridos, podría decirlo de esa manera, o poco interesantes, pero realmente son los pilares fundamentales de lo que es la filosofía. Ya en este momento o en la siguiente clase, pues ya vamos a ver a otros filósofos que inclusive marcaron más nuestra época, nuestros años, que ahí tenemos a Sócrates, a Platón y a Aristóteles. Ellos ya, sus aportes ya fueron distintos, ya fueron mejorados, pero ¿de dónde partieron ellos? Ellos no partieron de un cero, sino que ellos ya traían todos estos aportes que habían realizado todos estos filósofos presocráticos. Pueden decir ustedes grandes o no, pero fueron aportes, y que en la época en la que ellos estaban, pues fueron grandes descubrimientos, porque, para reiterarles, lo anterior a ellos era únicamente atribuirle cualquier cosa que pasaba en el mundo, atribuírselo a dioses o a la mitología o a lo espiritual, y entonces ellos ya empiezan a hacer sus pensamientos, a dar sus argumentos, sus teorías, sus posiciones, pero basados en la racionalidad. Entonces ya vemos ahí hasta esta cuestión del discurso a través de la dialéctica, es decir, ya profundizan más, ya dan una explicación de lo que existe o no existe. Y les puedo decir que en nuestra época, inclusive, todavía tenemos bastante influencia de este tipo de pensamientos, porque ¿se recuerdan ustedes de una etapa en el derecho penal que se llama iter criminis? ¿Quién se recuerda? Silic es todo lo que está en el pensamiento del posible delincuente, Ajá. pero que no es delito porque solo está en su interior. Entonces, él podrá estar pensando en cometer 100 delitos, pero mientras no lo externe, no constituye nada, porque solo es formas del pensamiento, ¿verdad? Una vez lo externe, aunque sea con su amigo que le exprese la idea, y ya deja de ser iter criminis, ¿verdad? Entonces, iter criminis solo va a sucederse. Exacto. Excelente, Héctor, excelente, Héctor. Ahí se recuerdan que traten de participar de verdad, y eso no, bueno,
si usted en realidad no lo sabía, como con lo que me acaba de decir Héctor, es para preocuparse, porque eso es una cuestión bien básica en el derecho penal. Pero cabalmente, o sea, a lo que quiero llegar es que gracias Marco por el aporte. A lo que quiero llegar es que eso tan sencillo de lo que existe es y lo que no existe no es, pues, lo podemos asociar con ese tipo de figuras o ese tipo de procesos en el ámbito penal, porque usted puede decir, ¿hay o no hay delito? Es decir, yo pienso en, darle muerte a Douglas, porque no entró puntual a la clase. Bueno, entonces, una cosa es lo que existe y otra cosa es lo que no existe. Es decir, si yo efectivamente utilizo un instrumento, un arma, cual sea su denominación, para causarle la muerte, pues definitivamente esa muerte o esa afectación a ese bien jurídico tutelado sí existió. Pero si solo quedó en mi mente, prácticamente eso no es inexistente, ¿verdad? Pues es una cuestión de la mente, es decir, nunca existió, nunca se dieron todos esos elementos necesarios para la consumación de un delito. Más adelante lo vamos a ver una idea similar también con Platón, que él hablaba mucho del mundo de las ideas y pues tiene relación. Entonces, como les digo, para los de ellos, son que pensaron esto o qué razón tiene, pero para la época en que ellos empezaron a realizar estos aportes, a generar estas ideas, era una gran innovación. Y recordemos que aquí lo estamos enfocando como puntos de vista más generales, pero en esta época existió mucho desarrollo político, mucho desarrollo cultural, etcétera, en las artes, todo eso, pues era algo que tuvo un realce, ¿verdad? Que tuvo un impacto. Pero si lo vamos viendo con cositas tan pequeñas, pues vamos a descubrir que este tipo de situaciones sí tienen trascendencia hasta nuestros días. Y vamos a encontrar una serie de filósofos o autores durante toda esta trayectoria de la historia, pero siempre lo fundamental fue esta situación, o sea, fueron estas ideas, fueron estos argumentos que posteriormente ya le dijeron a alguien, bueno, entonces sí, no existe, entonces podemos profundizar más en eso, tenemos la base para pensar esto, pero eso es lo fundante. Y en la próxima clase, pues ya vamos a entrar a ver los que han sido los filósofos que más han marcado, digamos, nuestra vida, porque se escucha más renombrar a Sócrates, a Platón y a Aristóteles, y no tanto acabo de mencionar, que como dirían algunos diputados, que a mí me da risa cuando mencionan eso, ustedes que dicen que con todo respeto menciono su nombre, dice cuando se refieren a otro diputado. Entonces ya saben, si ustedes van a estar en alguna legislatura en el Congreso, esa pequeña frasecita tienen que mencionar antes de referirse a otro diputado. Cindy, por favor. Gracias, licenciado. Perdone la interrupción. Es que tengo una duda, pero es con respecto al trabajo. ¿Será que se la puedo plantear de una vez o me comunico con alguien más? Perdone. Ok. Sí. No, deme un segundo. Solo preguntemos, como ya por cuestión del tiempo, les pregunto, ¿tenemos alguna duda con respecto a lo que platicamos hoy, lo que hemos venido platicando? Porque ahí agotamos ya lo presocrático. Les pregunto y si no, pues a hacer la pregunta. Y si otro tiene otra duda, pues con gusto la resolvemos. Licenciado, perdone. Yo creo. Ajá. Licenciado. Dígame, Mali. Usted dijo una pregunta que nos va a venir en el examen. ¿Qué es la Ajá. dialéctica, verdad? Y quién es el inventor de la dialéctica, ¿verdad? Y que terminábamos Ajá. con Zenón,
que son los presocráticos. ¿Así es? No, Exacto, con Zenón. Ah, vaya, gracias, exacto. licenciado. Ahí está. Gracias. Ajá, Zenón de Lea, o sea, eso. Entonces yo, por ejemplo, puedo colocarles, como les digo, tenemos ahora más libertad con lo del examen. Bueno, siempre lo hemos tenido, pero realmente lo virtual a veces no refleja lo que ustedes saben. Y pues es complicado a ustedes porque yo he visto que algunos estudiantes hasta presumen ¿cómo se llama esto? Su promedio, pero realmente a veces no es el reflejo de lo que saben, porque hablemos claro, a veces se apoyan en alguna herramienta informática, hacen videollamada, mensajes, y tienen tanta facilidad, ¿verdad? Pero esa es una cuestión de ustedes. Entonces podría colocarles ahí quiénes son los presocráticos, como les digo, en las diapositivas no indica quiénes son o hasta dónde llegan, pero el aporte en la clase es lo que les estoy indicando en este momento. Entonces, sí, así, el de la dialéctica, el creador de la ontología, de la lógica, quién era Heráclito, qué pensamientos tenía, etcétera. Ya tenemos ahí para sacar un bonito examen. Bueno, ahora Gracias, sí. licenciado. Bueno, Mali, ahora sí, dígame, Cindy. Cindy creo que me había preguntado del tema de la investigación. Sí, licenciado, muchas gracias. Es que fíjese que yo anoche, para tratar de hacer las cosas de una manera más ordenada, con los compañeros distribuí la manera, digamos, los temas y quién va a exponer y todo eso. Pero me Ujú. surge la duda porque hoy por la mañana me escribió una compañera. Ella es una de las compañeras que adhirieron, que según entiendo estaba en rojo porque tienen problemas con su asignación y tienen que Ujú. solventarlo en control académico. Ok, Pero esta compañera me decía que ella desde un principio pues había indicado que tenía problemas con su asignación y que mejor no se le tomara en cuenta. Entonces, mi duda ok, es, ¿qué hacemos con estas personas, verdad? De las dos compañeras es una quien me dijo que no se le tomara en cuenta. Entonces, no sé qué hacer, licenciado, porque yo traté de hacer la distribución para que todo fuera, digamos, de manera equitativa, ¿verdad? Pero si al final de excelente. todo ellas me van a decir que siempre no, pues hay una parte del trabajo que quedaría en el aire y para evitar eso, yo reestructuraría, pero me daría también pena sacarlas de una vez y que después siempre sí, ¿verdad? No sé Ok. cómo hacemos o cómo se manejan esos casos, licenciado. Bueno, ¿sabe qué? Hagamos algo. Voy ahorita al finalizar la clase, les voy a remitir el, el listado oficial que tengo hasta este momento. Yo no creo que vaya a variar tanto. Entonces, verifique usted si está ella ahí. Si no está, yo creo que lo que tendríamos que hacer únicamente que si va a realizar aporte dentro del trabajo que sea escrito y que no sea una cuestión de exponer, porque ahí sí a última hora puede quedar mal, ¿verdad? Pienso que esa podría ser una alternativa. No sé si, Ya. no sé si otros tienen problema con esa situación. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Ajá, Sebastián, por favor. Le comento, fíjese que sí, por lo que he visto, varios tenemos ese problema, pero no es nuestra culpa, sino es problema de control académico, ya que el control académico no ha realizado las respectivas asignaciones después de nosotros habernos abocado a apoyo al estudiante. Ok, Entonces, va. realmente yo ya me volví a comunicar con ellos, me dijeron que siguiera asistiendo a las clases normales, porque sí se me iba a asignar a la sección a la que yo había puesto en la hojita que nos dieron, Ok, pero aún no nos sigue apareciendo como las asignaciones completas. ok, perfecto. O sea, usted está en la situación también de que está agregado, pero
digamos, en la designación del grupo, pues usted sí está participando y está haciendo lo que le designaron. Sí, así es, correcto. Ok, va. Ahorita voy a escuchar a todos y después damos las alternativas. Gracias, Lick. Fíjense que aquí no me aparece. Espérenme, ahorita vamos a ver. Voy a dejar de último a una persona porque el nombre cabal me aparece donde está el número de integrantes. Permítame, vamos a ver si puedo verla aquí. Si quiere, yo le leo el nombre y usted me dice quién es. Ok, por favor. Se encuentra Mariela Lisbeth Hernández Muñoz. Mariela tendría que ser. Ajá, Mariela. Por favor, Mariela. Gracias, Sebastián. Bueno, Lick. Sí, buenas noches, licenciado. Fíjese que yo igual tengo un gran problema que yo he mandado al grupo ay, Dios mío santo, el de filosofía WhatsApp. de nosotros, ajá, para que los Ajá. compañeros que están en mi grupo se integren, pero la verdad, licenciado, es que de los 13 que aparecen en el listado solo son 11 y no aparecen los otros 12, podría decir, 11, 12, 13. Sí, entonces yo realmente les decía a los compañeros que solo se va a trabajar con los que están licenciados, pues para evitar ya tantos problemas, porque sí, ¿cómo cuesta? Ahí estamos bien, ahí estamos bien. La verdad es de que sí, no hay ningún problema con que los excluyan. No es una cuestión de injusticia porque inclusive yo creo que les di suficiente tiempo y les hemos estado recordando que se agreguen, que se agreguen. Al final, pues si no quieren estar, no es un problema para nosotros, sino que son ellos que no tienen la anuencia para hacerlo. Entonces, trabajen con los que estén. A excepción, como me han mencionado ustedes, de algunos compañeros que tienen ese problema, pues vamos a ver qué platicamos ahorita al finalizar la clase. Alicia. Lick, buenas noches. Tal vez solo como un comentario por si les sirve a algunos. Yo estoy jalando una clase del séptimo semestre y ayer llegó el director de control académico y les dijo a las personas que tenían problema, porque yo también llené esa hoja del séptimo, porque el noveno estoy bien, Ajá. y nos dijo que nos iba a asignar porque eran muchas hojas y muchos no se les entendía la letra ni lo que estaban especificando. Entonces, que nosotros íbamos a hacer el plan piloto y si funcionaba, iba a pasar en todas las secciones para terminar de asignar así manual. Y a mí en ese momento me quedó asignada mi clase del séptimo y quedó todo listo. Entonces, tal vez solo es de que Ok, tengan paciencia, porque yo también estaba igual. perfecto. Gracias, Alicia, por el aporte. Carlos. Licenciado, buenas noches. Fíjese que yo también tengo este problema, pero a mí me dieron ayuda con unos de apoyo estudiantil del Consejo de la AED, creo que es. Ajá. Ellos igualmente me dijeron que estaban trabajando por listados y que realmente eran bastantes las personas que necesitaban reasignación. Entonces que tuviéramos paciencia nada más, que sí se iba a asignar, pero que sí estaba costando un poquito porque estaban trabajando por listado. Ok, perfecto. Gracias, Carlos. Cindy. Licenciado, perdone, solo para yo quedar clara, la compañera hoy de una vez me dijo que por el problema que tenía, entonces que por favor no se le tomara en cuenta. Entonces, yo lo que le indiqué fue, entonces, mire, comuníquese con el licenciado, manifiéstele que no va a ser parte del trabajo y así, pues, Ujú. yo la descarto de una vez. Entonces, le pregunto al licenciado, si esa sigue siendo la postura de la compañera, ¿la saco de una vez? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque al final esto de quedarse uno en la clase, aunque sea de oyente, es un riesgo, pues. Entonces, pero uno tiene que comprometerse, es decir, no todo a veces es tan fácil, lamentablemente no es así, o puede ser la otra opción. La otra opción, y me imagino que Andrés me va a apoyar con eso, es de que ustedes me hagan llegar sus nombres con su número de carnet y
tal vez nosotros podemos gestionar a través de los compañeros que nos apoyan ahí en control académico para que puedan verificar. Tal vez no que ya exista el cambio como tal, pero que sí ustedes estén en las gestiones pendientes de operarse. Entonces, eso creo que podría ser una alternativa. Andrés. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches a todos. Yo únicamente, Lic, hacerles la sugerencia a los compañeros que los que tengan ese inconveniente se aboquen únicamente con dos departamentos, ¿verdad? El Departamento de Control Académico y la Oficina de Atención al Estudiante. Sí me causa un poco de preocupación, por ejemplo, el comentario de Carlos, que él nos indica que el cambio lo está haciendo a través de la Asociación de Estudiantes, porque al final la asociación no tiene acceso al Departamento de Control Académico, ¿verdad? Es cierto que ellos pueden tener toda la buena intención de hacer un cambio, ¿verdad? Pero si ellos no tienen un acceso directo, eso no sería un cambio garantizado. Yo sí les sugiero que hagan su trámite en los órganos que corresponden, en la Oficina de Atención al Estudiante, como en su momento lo hizo